Lo que va a introducir nuestro estudio de hoy. Ya sabemos que cuando una rana comienza a cantar, otras se van a unir. Bunyan dijo: un insolente engendra otro insolente. Verán una vez más comprobado todo esto. Creo que la mayor parte de ustedes han oído sobre la conspiración, la revuelta que Coré montó contra Moisés. ¿Han oído sobre eso? ¿Sí o no? Bueno, no muchos. Pues van a descubrir algo. La revuelta no fue en forma directa contra Moisés. Sí dice en parte Moisés, pero van a descubrir que hay un móvil oculto. Como siempre hemos dicho desde que empezamos a ver las murmuraciones en este libro, descubrirán que la oposición no es en forma directa contra Moisés, y también descubrirán que tenían una excusa para rebelarse. Bueno, eso y más en nuestro estudio de hoy. Como pregunta, ¿es que nunca aprenden? Si quieren poner de pie de nuevo, por favor, conmigo, y en forma reverente pedimos la guía del Señor para nuestro estudio de hoy. Buen Dios y Señor, sabemos que aun cuando memoricemos la Escritura, aun cuando leamos todos los días, si tu Espíritu Santo no obra un milagro, nosotros solo estaremos adquiriendo conocimiento. Pero lo que necesitamos es que tu palabra tome control de nuestra mente y de nuestro corazón, y para ello necesitamos un milagro. Con humildad rogamos que tu Espíritu Santo tome control de nosotros, nos inspires y nos guíes mientras estudiamos la Escritura. Nosotros renunciamos a cualquier conocimiento humano, si es que lo tuviéramos, porque eso lo que nos hace es volvernos altivos. Lo que necesitamos es aprender de tu Espíritu y no repetir la historia de este pueblo que parece nunca aprendieron nada. Señor, por favor, háblanos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento y ahora sí busquen el libro de Números capítulo 16. Libro de Números capítulo 16. Van a buscar en los versículos que les daré en un segundo el móvil secreto o móvil oculto de esta revuelta. Les he explicado antes que móvil oculto significa aquella razón por la cual alguien murmura o alguien se revela a la autoridad establecida, pero de forma mezquina no admite el porqué la murmuración. En forma mezquina no revela la verdad de su rebelión. Así es que ustedes van a tener que descubrir en la lectura, número 1, el móvil oculto. Número 2, van a buscar contra quién era en realidad la oposición. Y les recalco, no es Moisés. Moisés está en la línea porque él era la máxima autoridad. Estos sin duda aprendieron de que su hermano Aarón y su hermana María se rebelaron. Y ya dijimos, cuando una rana canta, las otras lo siguen. Si estos se rebelaron, nosotros también. Pero estos no están oponiéndose en forma directa a Moisés. Tal vez en forma indirecta sí, pero no contra Moisés. En fin, busquen contra quién y finalmente encuentren la excusa. La punta de lanza
que ellos dicen del por qué su rebelión, encuentren lo que ellos ocupan como justificación para rebelarse y digan si eso es verdad o no. Cuando digo si es verdad o no, semanas atrás les expliqué que muchas veces los que murmuran o se rebelan no necesariamente dicen mentiras. A veces dicen verdades. Recuerdan que la excusa de Aarón y María fue una verdad. ¿Cuál fue la verdad? Que se había casado, si es que se casó, con una mujer cusita. Y eso no era mentira. Pero no por ello dejaba de ser un error de parte de ellos. En fin, estas tres cosas son las que van a buscar. ¿Me di a entender? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, entonces búsquenlo desde el capítulo 16, desde el verso 1 hasta el verso 5. Ahí están las tres cosas. Cuando ya todos hayan leído, van levantando la mano y así sabré que podemos reiniciar el estudio hasta acá. Si no consiguen las tres respuestas en estos versículos, no intenten hallarlas después. Están aquí. Solo levanten su mano si ya terminaron hasta el versículo 5. Bueno, gracias. Paren. Hagámoslo juntos. ¿Alguien quiere sugerir el móvil oculto? ¿Lo que en realidad estos querían, Ángelo? No, la pregunta es ¿qué querían ellos? No lo estaban diciendo abiertamente. ¿De qué? Está muy cerca, pero no lo dijo. Sí. Lo que buscaban era el sacerdocio. Ellos no les había sido dado el privilegio de ser sacerdotes. A los coatitas se les dio el privilegio de ayudar a los sacerdotes. Los que empezaron a estudiar conmigo números deben recordar quiénes son los coatitas. Y si no lo recuerdan, no se preocupen, ya les voy a explicar o les voy a reexplicar. La verdad de todo este embrollo es: queremos el sacerdocio. No nos basta con ser auxiliares de los sacerdotes. Bueno, segundo, ¿contra quién es realmente la oposición? Si no es contra Moisés, en realidad ¿contra quién es? No, sabemos que cualquier revuelta es contra Dios, pero estoy buscando un personaje. ¿Nadie? ¿Fernando? Exacto. Cuando olvidamos los primeros capítulos, pasamos de largo respuestas como esta. En realidad, la revuelta es contra el único sacerdote ahí. ¿Es acaso Moisés sacerdote? En última instancia, sí. Pero él es el caudillo, él es el líder. ¿Quién es entonces el sumo sacerdote? Es Aarón. La revuelta es contra él.
que en el camino Moisés se hace responsable como líder que es, y que en el camino la revuelta en forma indirecta también es contra él, porque él es la autoridad máxima, cierto, pero ellos no están intentando ocupar la posición de Moisés. Algo así como, no, ya sabemos que contra él el que se rebele termina con lepra. Pero ¿quién dice que no podemos alcanzar la posición de Aarón? Así es que la revuelta es en realidad contra Aarón. Luego, ¿cuál era la excusa o la verdad que ocuparon para esta revuelta? ¿Perdón? ¿Quién está hablando? Oh, sí, Roberto. Gríteme. ¿Que todos eran judíos? Cerca. ¿Sí? Si todos somos santos, ¿acaso no todos tenemos el derecho de optar por esa posición? Eso se llama democracia. Si todos somos el pueblo y la autoridad es el pueblo, pues todos tenemos derecho. Así es que ellos estaban reclamando democracia. No se equivoquen, esto no tiene tinte político y yo no estoy en contra de la democracia, pero no se equivoquen porque no es un argumento en la teocracia. Aquí puedo anticiparme y decirle a estos supuestos santos: la democracia no existe acá. Aquí lo que existe es la teocracia. Dios tomando las decisiones. Pero en fin, ya descubrimos las primeras tres cosas. Ahora voy a dar un poco de contexto histórico que ustedes ya lo saben, pero lo vamos a retomar para que lo recuerden y verán, porque deben algunos estar diciendo: ¿y este Coré de dónde apareció? ¿Y por qué se cree con el derecho de rebelarse? Cuando estudiamos la rebelión de ¿cómo me cuesta recordar? María y Aarón. No, mejor voy a decir los hermanos. Cuando estudiamos la revuelta de los hermanos de Moisés, estos simple y sencillamente eran la máxima autoridad después de Moisés. Y todos lo sabemos. Pero ahora todos nos estamos diciendo: ¿y Coré de dónde salió? ¿Y por qué se cree con el derecho? No, verán que sí tenía derechos, si es que existiera la democracia. Pónganme por favor la lámina. Cuando estudiamos el capítulo 2 y el capítulo 3 de Números, aprendimos lo que significa un organigrama circular y aprendimos que allí está descrita la organización del campamento hebreo. Aprendimos que es una formación circular y que todo giraba alrededor del tabernáculo, que era en donde estaba la presencia de Dios. También aprendimos que cada círculo, al igual que en un organigrama vertical, en un organigrama circular, cada círculo significa una posición, un nivel en cuanto a jerarquía. Claro está, mejor uso la pizarra. Claro está que cuando en un organigrama vertical los niveles se acercan al centro, esos niveles son de mayor posición y estos son los de mayor jerarquía. Vimos que conforme se distancian del centro son los niveles de menor jerarquía, comparado con lo que la mayor parte conoce de un organigrama vertical, que es que va hacia abajo. Vimos que Dios diseñó esta organización para el campamento hebreo y vimos las ventajas de un organigrama circular. No las vamos a repetir ahora. Basta con decir que los más cerca al tabernáculo son los de mayor jerarquía o de mayor autoridad. Haciendo eco de eso, revisemos quiénes son los más cercanos. Son los meraritas, los gersonitas, los coatitas, Moisés y Aarón.
¿Quiénes son estos meraritas, gersonitas y coatitas? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? Qué pésimo instructor soy. ¿Hijos de quién? No. Son hijos de Leví. Son los que heredaron el privilegio de ayudar a Aarón en el sacerdocio. Así es que estos son los asistentes. Ahora, miren el dato curioso. Estos están en un mismo nivel jerárquico, porque están en el círculo más cercano al tabernáculo. ¿Me estoy dando a entender? Pero tampoco olviden, no pasen de largo, que les expliqué el sentido del liderazgo en este organigrama circular. ¿Cómo les dije que era el sentido? Conforme a las agujas del reloj. También les expliqué dónde comenzaba, cuál era el principio de este círculo. ¿Dónde comenzaba? No con Moisés. Cuando el campamento se iba a mover, iban a salir en formación delta. Uno al frente, dos aquí y uno en la retaguardia. Les expliqué que la formación delta es logística para abarcar todos los flancos. Pues bien, ¿quién era el primero? Cuando la nube se movía, ¿quién era el primero en salir en esta formación? Judá. Les expliqué por qué el cachorro de león de la tribu de Judá. Bueno, así es que hagamos eco. Aquí está Judá. Les expliqué también en esa oportunidad que eran 4 grupos de 3, la formación de las tribus, y que en cada 3 había un líder. En este caso es Judá. Si seguimos el sentido de las agujas del reloj que va para acá, los otros 3 son los que están al sur. ¿Quién es el líder de los que está al sur? Rubén. ¿Quién era el que debía tomar la batuta en cuanto a liderazgo entre todos los hijos de Jacob? ¿Quién debía ser? Levante la mano el que quiere hablar. ¿Por qué Rubén? Porque era el mayor, era el primogénito. En ese momento también les dije que Rubén no tomó el liderazgo porque la profecía ya estaba, que el Mesías príncipe vendría de Judá. Así es que Judá tomó la batuta, pero Rubén estaba en segundo nivel o en segunda posición dentro de ese liderazgo. ¿Me estoy dando a entender? Pero en un círculo más cercano al tabernáculo estaban los levitas, los más cercanos a la presencia de Dios. Y aquí en el sur aparecen los coatitas, de donde viene Coré. ¿Saben quiénes montaron la revuelta en realidad? Los rubenitas y los coatitas. ¿Qué significa eso? ¿Qué posición están ocupando en el organigrama? La segunda. Tenemos el derecho de ser primeros. No estamos felices con que Moisés haya ocupado la posición de punta de lanza junto a Judá. Yo soy el primogénito, dice Rubén. Soy el patriarca de toda esta nación. Yo debo tomar esa posición, pero como nadie aquí me está prestando atención, estoy feliz de que un coatita se haya dado cuenta de que esa es la posición que yo merezco. Así es que montemos la revuelta. ¿Qué es lo que Rubén quiere? Lo que Rubén quiere es el liderazgo civil. ¿Y qué es lo que Coré quiere? El liderazgo religioso. Está todo listo. Por eso dice
que hay 200, ya van a descubrirlo, los que sí estudian la Biblia y a su casa van a leer todo el capítulo, van a descubrir que 250 líderes se les unieron. Eso significa que Rubén, teniendo tan buen liderazgo, tan buena posición, tuvo también la astucia como para enredar a otros 250 líderes. Y más tarde, todo el pueblo estaba enredado en esta revuelta. Si ellos hubieran sido un poco honestos y hubieran tenido un poco de integridad, les habría sido más fácil llegar donde Moisés y decirle: Moisés, mire, ¿habrá alguna manera de que negociemos esto? Lo cierto es que Rubén quiere el liderazgo en lugar de Judá y yo quiero el liderazgo en lugar de Aarón. Después de todo, hasta la fecha, este Aarón lo único que ha mostrado es flojera. ¿Cierto o no? Cierto. Pero, como siempre, los que conspiran, los que murmuran y los que se rebelan tienen móviles ocultos. Su cobardía no les permite enfrentar de cara a cara el problema. Siempre están utilizando a otras ranas, porque una rana sola no va a despertar a nadie. Pero todas cantando, eso es un problema. Dijo Bunyan: un insolente engendra otro insolente. Bueno, ¿entienden ahora todo lo que está pasando? ¿Sí, amén? Entonces podemos seguir. Vayan hasta el versículo 10. Capítulo 16, ahora vamos hasta el versículo 10. ¿Listos? Desde el 9. Os es poco, dice Moisés, que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él, para que ministréis el servicio del tabernáculo y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. Procuráis también el sacerdocio. ¿Notan lo que dije antes? Aquí está la verdad de todo. Ustedes lo que quieren es el sacerdocio. El deseo egoísta de grandeza, posición y autoridad, que por cierto es común en la historia bíblica, No exagero ni una pizca, déjenme mostrarles botones de muestra. Absalón desafiando a su padre. Adonías reclamando la corona. Los discípulos discutiendo entre ellos quién de ellos es el mejor. Diótrefes reclamando en lugar de prominencia. Y puedo seguir con los botones. El deseo egoísta de grandeza y autoridad es un tema común. No me explico del todo por qué nadie parece entender en esta historia y en esas otras historias que el lugar más importante en la vida cristiana es el lugar donde Dios nos ha llamado. Si en ese lugar nos corresponde predicar, si en ese lugar nos corresponde cantar, o si en ese lugar nos corresponde barrer, o si en ese lugar nos corresponde cuidar vehículos, o si en ese lugar nos corresponde ir a una misión y predicar, el lugar más importante para mí es donde Dios me llamó.
Mucho tiempo atrás, un anciano pastor le compartí la invitación que recibí en ese entonces. Mi juventud y mi necedad me hacía prestar más atención a 2 o 3 organizaciones que me invitaron a pastorear, y le conté a ese pastor, y él me dijo algo que llevo desde entonces en mi mente y mi corazón, y se los quiero compartir. Él me dijo: ¿y quién te ha dicho? Si es que alguna unción tenés, que esa unción se va a ir con vos si te moves del lugar donde Dios te ha puesto. No se te ocurre, me dijo, pensar de que la unción o el talento o la habilidad no viene porque es tuya, sino porque Dios en su gracia quiere bendecir a un rebaño. No sos el dueño de ese talento, de esa habilidad o de esa unción. Y corres el riesgo de que si te moves, también perdés esa unción. Sonreí, le abracé y le dije gracias por su sinceridad y por su forma severa de instruirme. Desde entonces se acabó siquiera la tentación. ¿Y saben que hay otro dato curioso? Desde entonces nadie me invita a nada. ¿Saben qué he concluido? Que Satanás conocía ese gusano que estaba coqueteando conmigo y pretendía arrebatarme mi bendición de estar donde Dios me llamó. Sea predicando, sea barriendo, sea orando por otros, sea lo que sea. El lugar más importante en la vida cristiana es el lugar que Dios eligió para mí. ¿Me he dado a entender? Por otro lado, hablando de autoridad, les pregunto, ¿se necesitan a los papás en un hogar? ¿Se necesita la autoridad de papá y mamá en un hogar? ¿Por qué? ¿Por experiencia? Sí, hay algunos que con nuestra experiencia, nuestra mala experiencia. ¿Algún papá o mamá que me diga por qué se necesitan ustedes ahí en el hogar? Hermano. Dios me ha puesto como padre de mis hijos. Y si yo soy responsable por ellos, mi deber es guiarlos, enseñarles bueno, en la forma en la que yo he aprendido. Creo que no hay ninguna otra mejor explicación que esa. Porque Dios me puso ahí. Porque si ustedes empiezan con razonamientos como, por ejemplo, mi experiencia, pastor, vuestros hijos y los míos van a decir, si eso es lo que nos tiene arruinado, tu experiencia. Si nosotros decimos nuestra habilidad, nuestros hijos van a decir, papá, no sabes ni usar el teléfono. Así es que la única razón por la que nosotros debemos ser autoridad en la familia es porque Dios lo estableció así. Dios instituyó que se necesitan los maestros en la escuela. Ellos son autoridad. Dios instituyó que en las fábricas se necesitan los gerentes. Ellos son la autoridad. Imagine una fábrica sin gerentes dirigiéndola. Si esa fábrica produce moldes para ¿qué?
para botellas, sin un gerente dirigiendo, esas botellas van a salir como si son globos. Se necesita la autoridad de los funcionarios para dirigir un país, aun cuando lo hagan mal. Sin autoridad hay anarquía. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Imagine un partido de fútbol sin árbitros. ¿Qué sería? Una batalla campal. Aún con árbitros. Se necesita la autoridad. Dios había establecido la autoridad, pero estos se rebelaban, ahora sí, a Dios, al revelarse a Aarón. Porque Dios es el que había diseñado todo esto. Cada vez que los hijos se rebelan a sus padres, se están rebelando a Dios. Sí, niños malcriados, escuchen. Pueden tener 30 argumentos teológicos y pueden decir que sus padres ya no piensan bien. Cada vez que ustedes se rebelan contra la autoridad de sus padres, ustedes se están rebelando contra Dios, porque es la autoridad establecida por Dios. ¿Ya no quieren esa autoridad? Fácil. Lárguense de esa casa, manténganse solos y demuestren todo lo que saben. Y de vez en cuando, es decir, cada mes, ayuden a sus padres. Porque esa es la responsabilidad delante de Dios. Todos los demás argumentos que pinten son puras excusas de rebeldes que están oponiéndose a la autoridad. Pastor, todo esto era para darles cuerda a los papás. No, en lo absoluto. Recuerde que aquellos a quienes Dios les ha dado mayor privilegio, también les exige más. Y la condenación nuestra por nuestra irresponsabilidad, papás, será horrenda si no hacemos uso de nuestra autoridad conforme a la palabra de Dios. Pero en fin, ese es tema aparte. Volviendo a la organización del pueblo, en este caso a la organización de Israel o de la iglesia en forma análoga. Recuerdo años atrás invitamos a la iglesia a un equipo del CIR. El CIR es el Centro de Investigación Religiosa que tiene su base en California, en el sur de California. Es una institución con algunos, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice, Fernando, los que defienden la fe? Gríteme. Apologetas. Es un equipo de apologetas, hombres o mujeres con muchos estudios en la Biblia y alguna experiencia ministerial ganada, que ellos sintieron del Espíritu Santo unirse y dedicarse a investigación religiosa, debido al surgimiento de tantas doctrinas falsas dentro de las iglesias. Ellos llaman aberraciones a aquellas doctrinas que están a punto de convertirse en herejías, y han establecido con estudio que siempre una herejía nace en una doctrina aberrante. La doctrina aberrante es la que se salió del cauce del espíritu bíblico. Inmediatamente después era una herejía. Bueno, nosotros les invitamos, y en ese entonces estaba muy de moda en este país, bueno, en Centroamérica, la doctrina de la prosperidad.
Entre usted más siembre, usted más va a cosechar. Entre usted más dinero dé, más va a recibir. Y otras cosas parecidas a esas. Fue un movimiento tan fuerte en ese entonces que algunas iglesias, bueno, casi todas las iglesias de este país se vieron divididas, incluyendo la nuestra. Uno de nuestros pastores en una de las filiales decidió tomar esa ruta. Imaginen la influencia que tenían, no por nuestra división, todas las iglesias de este país. La iglesia de Asambleas de Dios, que era representativa muy fuerte en ese entonces, aún lo es, hizo un pronunciamiento oficial a todas sus congregaciones. Lo mismo hicieron los centroamericanos, lo mismo hicieron los bautistas, porque se estaban viendo divididos por causa de esa doctrina. Nosotros invitamos a este equipo precisamente en ese contexto. Yo le pregunté al director en una entrevista, mientras conversábamos, le dije, mira, era un uruguayo, nosotros ya sufrimos la consecuencia de esto. Uno de nuestros pastores decidió abandonar nuestra comunidad y provocó una división. Yo, casi como un inocente, le dije, ¿qué podemos esperar de ellos? Pero en realidad mi pregunta obedecía a mi esperanza de que ellos volvieran al redil. Y él me dijo, lo único que podés esperar de una iglesia que surge de una división es que se vuelva a dividir. Repetílo. Un grupo que surge de una división se va a volver a dividir. Es principio filosófico y matemático. Yo sonreí y le dije, ¿tenés alguna base bíblica? Con el tiempo vas a comprobarlo, me dijo. Wow. Yo conozco 20 de esas organizaciones que se dividieron. Todas las han vuelto a dividir. Y las siguen dividiendo. ¿Saben por qué? Porque nacen en la rebelión. Nacen en una revuelta. Nacen en el error. Dijo A.W. Tozer, las iglesias son más divididas por líderes arrogantes que quieren posición que por falsas doctrinas. Y vaya que tenía razón. Porque yo nunca he escuchado que los testigos de Jehová dividan nuestras iglesias. O que los mormones. Nunca he escuchado eso. Fernando, usted como pastor de misiones, estoy imaginándolo a usted como mormón. No, ¿verdad? No hemos escuchado nunca eso, ¿no? Pero líderes arrogantes, esos tenemos una larga lista. Bien, ¿qué hace un siervo de Dios en una circunstancia así? Moisés, ¿por qué no nos cuenta cómo sale de este embrollo? Vayan al verso 4 al 11 y díganme qué hay que hacer en honor al ejemplo de lo que Moisés hizo. ¿Qué debe hacer un siervo de Dios?
Listos, paremos ahí. Sugiéranme qué hay que hacer en honor al ejemplo que Dios nos está dando por medio de Moisés. Bueno, número 1, caer de rodillas. Señor, ¿qué hago ahora? Cuando nosotros estamos de rodillas, ya no nos pueden tumbar más. ¿Por qué? Y ya estamos en el suelo. Así que estar de rodillas siempre es más que ventajoso. Segunda cosa que debemos hacer, cuéntenme. Ahí está. ¿Alguien? Nadie. Wow. Les voy a dar una pista. Dijo Moisés, miren, vamos a hacer una prueba. A lo mejor ustedes tienen razón y este Aarón ya fue desechado por Dios. Pensándolo bien, este me da más lata que bien. Así es que mañana traigan todos ustedes los líderes unos incensarios. Y también Aarón que traiga el de él. Entramos al tabernáculo y que Dios encienda de forma milagrosa al que Él aprueba como sacerdote. Así no es mi opinión, sino la de Dios. Eso es lo que les propuso Moisés. Así es que si vamos a aplicar esto a nuestro diario vivir, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Ya le pedimos a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Poner una prueba? ¿Ponernos a prueba? Deme un ejemplo. Le pondré un ejemplo. Perdone la indiscreción, ¿en qué trabaja? Ok, usted está conduciendo un vehículo. Entonces usted viene junto a un compañero de trabajo por problemas de los coches. Así es que los dos están apelando a que tienen la razón y los dos dicen que tienen la bendición de Dios. Yo ya fui a orar y le dije, Señor, ¿qué hago con estos dos? Les tengo que creer a los dos. No, ninguno me trajo pruebas. Según esto, ¿qué es lo que me queda hacer ahora? ¿Cómo sabré la guía de Dios? ¿Cuál sería la señal? No, aquí está. Él dijo, solo Dios la puede dar. No, aquí está. Solo nos hace falta descubrirla. ¿A qué apeló Moisés? A que Dios se manifieste. ¿Cómo podemos nosotros saber si Dios se está manifestando en la vida de una persona? Por los frutos. Entonces, ¿sabe qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a poner mis ojos en usted y en su compañero los siguientes 10 días. Y yo sabré quién tiene los frutos del Espíritu. Ahí va a estar la verdad. Ahí voy a descubrir al amargado, al que divide, al que pone contienda, al que llena de celos y murmuraciones. Ahí voy a descubrir al que rompió el coche por sus frutos. Y como ya sé de memoria los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad que se los pueden? A ver, díganlos. Cinco se pueden nada más. Iban bien. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. ¿Qué pasa? Contra tales cosas, hermano, no hay ley. Todos los que me están viendo a saber qué está diciendo, ¿cómo van ustedes a producir frutos? ¿Ustedes piensan que es una pérdida de tiempo de este instructor decirles que deben memorizar la Biblia? ¿Ustedes piensan, líderes, diáconos, directivos, que sin saber la Biblia le van a ser de ayuda a su casa y a esta iglesia? Por Dios, ¿qué están haciendo? Si es la palabra de Dios la que pasamos del arco,
Pero bueno, seguimos. Ellos dijeron en el verso 12, sorpréndanse, esto es el colmo. 16, 12 y 13, díganme qué es el colmo. ¿Qué es el colmo? Reinita, le hiciste, para los que no lo vieron, le hizo así. ¿Cuál es el colmo de estos? A ver, repetí, ¿cuál es el colmo? Que dijeran que Egipto destilaba leche y miel para ellos. Es el colmo. Pero ¿saben por qué decían eso? Porque ellos no habían sacado a Egipto de sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos no querían memorizar primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 16, que dice que usaban libertad como pretexto para hacer lo malo. Ellos lo que querían era el libertinaje, lo que extrañaban era la pecaminosidad de la vida en Egipto. Querían los privilegios de la tierra prometida, viviendo en la concupiscencia y el libertinaje de Egipto. Ese era el problema. Su sucio corazón. No habían sacado a Egipto, y ya que me pusieron la luz roja y debo terminar, digo, mientras usted y yo no tomemos la decisión de sacar a Egipto de nuestro corazón, vamos a seguir batallando terriblemente. Tomar la determinación de quemar ese bote es punto de honor. Para los que no saben esa ilustración, una familia de misioneros llegaron a una isla, solo se podía llegar en bote. Ellos tenían la duda si Dios les había llamado o no, pero el papá tenía la convicción. Así es que llegaron a la isla y le dijo a su esposa e hijos: familia, ¿qué dicen si quemamos el bote? Su hija le dijo: papá, pero ¿y en qué nos vamos a volver? No nos queremos volver. Y la única forma de no batallar cada día con la tentación de venir a ver el bote e irnos es quemando ese bote. La familia decidió quemar el bote. Yo no puedo olvidarlo porque es el recordatorio que el Señor me hace a mí, que o determino quemar mi herramienta hacia el pecado, o voy a seguir batallando contra ella. Tomemos la determinación de sacar a Egipto de nuestro corazón. No estoy diciendo, ya lo logré. No, solo estoy diciendo que tomo la determinación de declararle la guerra a ese Egipto. Y si tengo que quemar el bote, lo voy a quemar, como una prueba de que ya decidí no regresar a Egipto. Si el enemigo quiere provocarme, va a tener que buscar otro bote, pero no el que yo traje. Cada quien decide. Señor, gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos, y perdóname por todas las cosas.